Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Estamos conversando con Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela. Le dejaba una pregunta antes de irnos a la pausa y es referida a si es sensata esta política de importación de medicinas cuando aún existen plantas y laboratorios con planta en el país que podrían producir. Claro, la producción en el país pudiera, con sus laboratorios que tienen presencia aquí, que producen, porque no solamente el que produce que es de Venezuela, el que produce que es importado también, ellos pueden cubrirse el 70% de las necesidades que tiene el país, pero lamentablemente, esto lo hemos dicho, establece un convenio realista y de fiel cumplimiento. Realista, acércate a las empresas y le dice, mira, esto es lo que tengo para producir. Y las empresas le dirán, pues de alguna manera, comprométete conmigo a liquidarme mensualmente para que yo pueda establecer una planificación y una programación de la producción de los medicamentos. Y mire, tenemos que dejar algo sentado aquí, que hay que decirlo. Este es el único país petrolero, el único que tiene el mismo problema que tienen todos los países petroleros donde está muriendo gente por falta de medicamentos y alimentos. Eso no puede ser. Entonces sí hay solución al país, sí hay solución para el problema de los medicamentos. Los laboratorios están trabajando por debajo del 50% de su capacidad. Esa es la realidad que nosotros estamos viendo. Se puede solucionar el problema de los medicamentos. Hay que concertar, hay que hablar, hay que llegar a acuerdos, pero también hay que tener el nivel de compromiso y sobre todo que el Estado venezolano entienda y comprenda que el problema no es de distribución. Todas las respuestas que da el Estado es que el problema es de distribución y entonces tú ves que crean el 0800 Salud, ya el CIAME o llámame que yo te consigo el medicamento. No, el problema es de abastecimiento de medicamentos. ¿Y qué está sucediendo con eso? El problema que nos está generando los ilícitos farmacéuticos. El mayor caldo de cultivo para que entren ilícitos farmacéuticos a un país, el mayor caldo de cultivo es el desabastecimiento. Y tú ves cómo están rodando medicamentos por todas las redes, en bolsita te están vendiendo los medicamentos y lamentablemente acepta, siéntate a hablar y ten un nivel de compromiso de lo que tenemos que hacer en el país. No has querido aceptar ayuda humanitaria, eso es horrible. Aquí me han llamado a mi gente del exterior, Freddy, conseguimos un container de medicamentos para ayudar a Venezuela. Y te estoy hablando de ONG internacionales que se dedican a eso, a ayudar al mundo. Si Venezuela puede ayudar a todos los países que tienen problemas, ¿por qué no podemos ayudar a aceptar esa ayuda humanitaria? Ahorita se conformó la Alianza por la Salud. ¿Y qué les están pidiendo? Porque te dicen que hay problemas humanitarios, es cuando hay un desastre natural o cuando hay una guerra. Y ellos están pidiendo, bueno, acepta que también por malas políticas públicas en materia de salud puede haber una crisis humanitaria. Entonces, lo que tenemos que tener es aceptación y querer solucionar los problemas. En medio de esta situación, la permanencia de laboratorios en el país, la permanencia de farmacias, instituciones que puedan prestar servicio a la comunidad, ¿están en riesgo? Claro que sí. Cada día hay menos. Cada día hay menos, cada día la gente se va del país, así como se va la gente del país, se van las empresas, ¿entiendes? O las empresas dejan cierta presencia en el país. ¿Cómo produces tú en un país que no te permite ni siquiera repatriar los dólares que tú estás trayendo para trabajar? Eso es un problema. Si tú no puedes repatriar tus dólares, vas a invertir en un país, hay que buscar la inversión. Nosotros tuvimos grandes laboratorios que trabajan aquí en Venezuela, pero todavía los tenemos. Nosotros todo eso lo podemos de alguna manera revertir la situación que estamos viviendo. La farmacia hay que ayudarla. La farmacia te garantizan a ti que haya un servicio. Mira, las farmacias son empresas privadas con carácter de servicio público, eso son las farmacias. El Estado venezolano no puede dar el servicio farmacéutico y él lo sabe, no es lo mismo que la situación de los hospitales y las clínicas. Las clínicas complementan el servicio hospitalario, pero las farmacias, el Estado complementa el servicio de las farmacias privadas por delegación del Ministerio de Salud. Una última pregunta, ¿las medicinas que se anuncian llegan a los puertos del país, llegan a las farmacias o se quedan en el sistema público? Eso va a la parte institucional, eso va a la parte del Estado venezolano. La idea es que ellos deben de alguna manera suministrarle esos medicamentos a través de su red, a través de los hospitales a todos los pacientes, pero sería muy bueno que nos dijeran esto es lo que llegó para decirle nosotros y de alguna manera dirigirle a los pacientes, este paciente necesita tal cosa, pero yo creo que hay que tener el deseo y la virtud de querer hacer las cosas bien en un país y lo peor es que lo podemos hacer, pero hay que tener la voluntad política para hacerlo. Los pacientes que la tienen más complicadas en este momento, ¿cuáles son Todos los que están viviendo o pueden tener el dinero en la mano para comprar la medicina? Y no la pueden comprar, lo que es hipertensión arterial, diabetes, sistema nervioso central, próstata, hipertensión ocular. Hubiéramos pasado el programa mencionándote todo esto. Hay que tener y entender la situación que estamos viviendo, no solamente todos los pacientes, sino todos los que estamos en el sector, porque tenemos un problema de salud mental en el país. La salud mental del país está muy comprometida, bueno, yo diría que es lo peor que está pasando. Tenemos gentes en crisis que llegan a las puertas de la farmacia, a las puertas de los hospitales y lamentablemente no encuentran cómo de alguna manera cubrir las necesidades que están presentando. Eso es lo que estamos viviendo en Venezuela y eso es lo que tenemos que revertir.
Bueno, le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Un verdadero Globovisión placer. Economía, conocer la situación que enfrenta el sector farmacéutico y finalmente el venezolano, porque la salud pública también afecta el desarrollo de las empresas, el desarrollo de negocios en el país. Como usted señala, es un servicio privado, pero con calidad de servicio público que tiene que estar y brindar servicio a la comunidad bajo un sistema de empresa privada. Nosotros vamos, antes de terminar este programa el día de hoy, a mostrarles a ustedes que el día de hoy se oficializó en la Gaceta 41.239 todo lo que tiene que ver con la reducción del IVA. En esto ustedes van a ver, era lo que anunciaba el Ejecutivo Nacional en días anteriores, y es que se va a dar una reducción en la alícuota del impuesto al valor agregado IVA para las operaciones que se hagan a través de pagos electrónicos, y queda establecida en 3% cuando se trate por montos iguales o inferiores a 2 millones de bolívares y 5% cuando la cifra sea superior a este monto, es decir, superior a 2 millones de bolívares. Toda persona natural o jurídica que tenga una operación por esta vía. El decreto es el 3081 y está dentro del marco de la excepción y de todo lo que tiene que ver con el estado de excepción y emergencia económica. Perdón, te corrijo, el decreto es el número 3085, que está contenido en la Gaceta 41.239. De esta manera, entonces, recordamos, el IVA que está en 12% va a quedar a quien tenga reducción de 3% en 9% cuando haga operaciones por estos montos, y a quien haga operaciones superiores a los 2 millones de bolívares, en vez de 12%, le quedaría, cuando tenga la rebaja del 5%, en 7%. Todo esto también tiene que ser ajustado dentro de las máquinas fiscales cuando ustedes pueden hacer o efectuar sus pagos. Así, llegamos al final por la tarde de hoy de Noticias Globovisión Economía. Nos acompañaba Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana. Les recuerdo nuestras redes sociales, @economía_gb o @mmartinez_gb, a través del Instagram marianamartinez.r. Tengan todos feliz tarde.